Por tercer jueves en lo que va del mes de enero, hemos dedicado este mes a temas migratorios, especialmente para la comunidad venezolana y también para otras que sin duda se ven reflejadas en los casos que vamos a ir planteando y en las situaciones que por supuesto se están dando en toda la región. Y como todos los jueves, me acompaña el doctor Antonio Ramos, pero sin duda el tema migratorio sigue siendo bastante complejo e interesante para mucha gente, sobre todo para los venezolanos, ¿no? Así es, Orián, muchísimas gracias por esta oportunidad y gracias a las personas que nos están viendo. Sí, que han preguntado mucho en varios temas, pero antes de ir con las preguntas, Antonio, en las últimas semanas o los últimos días hemos visto dos situaciones muy difíciles. Por un lado, vimos la trágica noticia de la muerte de una niña de 7 años venezolana que cruzó con su familia, con su madre desde el estado Zulia, y que en el camino, según denuncia su prima, los coyotes, el río cruzó por el río Bravo, subió la marea, tuvieron una dirección, según dice, los coyotes errada. El coyote que cargaba a la niña se la lanzó a la madre y la niña lamentablemente falleció en este peligroso cruce. Sigue existiendo este éxodo de los venezolanos a pesar de la decisión de la administración Biden de colocar este plan Quédate en México, ¿no? Sí, el plan Quédate en México es algo que fue establecido en el 2019, en enero del 2019. Por la administración Trump. La administración del presidente Trump. Y después la administración del presidente Biden hizo el cambio de que no existiera el MPP. Y la Corte Suprema en diciembre del 2021 dijo que el MPP tenía que entrar en vigencia desde el 6 de enero del 2022. El MPP está en vigencia y es que unas personas llegan, se registran, el Migrant Protection Protocol se llama, y el protocolo de los inmigrantes es el que las personas se registran y esperan su cita para pedir el asilo en la frontera con México. Ya vamos a hablar de cómo es este proceso, pero bueno, estamos viendo esta situación bastante difícil, ¿no? Entonces, lo primero que te pregunto es, a pesar de esta decisión, ¿tú ves que continúa este flujo, no? Esto no ha parado, que los venezolanos tomen la frontera como vía para llegar a Estados Unidos. Los venezolanos y los latinos, porque es algo bien grande ahorita. Son muchos países que están viniendo, porque es también Colombia, es todos los países. Y en la parte que nos refiere a nosotros, a los venezolanos, es muy grave. Y mi opinión, porque ahorita que estamos hablando la parte de noticias, es que hay muchos premios y publicaciones que Venezuela la gente es feliz, pero esto no demuestra que en Venezuela la gente es feliz. Existe un problema muy grave, quizás no tan grave como en Cuba, pero es un exilio masivo. En Venezuela no se arregló con el gobierno. Por la represión política, pues. En Venezuela lo que hay es una situación política muy grave. Claro, sigue siendo compleja, Antonio, pero fíjate que también tú me dices que sigue el éxodo no solo de venezolanos, sino de otras nacionalidades, pero también hemos visto esta semana los videos de venezolanos, cómo son retenidos en aeropuertos como el de Colombia. Por ejemplo, leí en el Diario Nacional que hay aproximadamente 50 venezolanos varados en este momento en Colombia que intentaban tomar una línea Wingwood con destino a México y les impidieron sin ningún motivo abordar. Hay que destacar que México va a imponer visas para los venezolanos, pero esto va a ser a partir del 21 de octubre, es decir, hoy podrían viajar y no los dejan montar. También ha sido situación difícil para quienes viajan por Panamá, para quienes viajan por Costa Rica y por supuesto para quienes viajan por México. Muchos denuncian que son humillados, que no tienen respuesta, que se sienten vulnerables. Yo sé que tu especialidad es migratoria aquí en Estados Unidos, pero ¿qué recomendación le podemos dar a ese venezolano que va a tomar un vuelo en las próximas horas y que siente el temor de caer en una situación en la que no pueda llegar a su vuelo de destino y que por ese pasaporte venezolano se ha convertido prácticamente en un pasaporte no deseado, ¿no? Bueno, pero Orián, no podemos hablar de todo, porque quizás yo leí mucho en las redes sociales de las denuncias de esos venezolanos, esos 50 venezolanos,
No sé si tú tuviste la oportunidad de contactar a Wingo o algo por el estilo, porque a veces hay que escuchar los dos lados. Bueno, no han respondido Y hasta el momento que estábamos viendo la nota, no respondido. sí, eso nunca van a responder, porque quizás hay algo, como dices tú, ¿entiendes? Pero desde mi punto de vista, para una persona que sea turista es una cosa de ir y sentirse atacado y todo. Pero las personas tienen que tener cuidado cuando las personas realmente, la intención no es ser turista, porque eso es en todos los aeropuertos, como aquí, como en México, como todo, todo. Entonces, es tratar de ser el mejor ciudadano, como decían en Venezuela hace muchos años, como si estuviera en el metro de Caracas, comportándose y tratando de llevar las reglas. Eso sería Claro, mi mejor cosa. Ahora, pero es sí, un sorteo, es una situación muy compleja porque la gente piensa hoy en día, me voy o no me voy, o lo hace con el temor de que ese trayecto va a ser suspendido tomando en cuenta lo que estamos viviendo o viendo en los aeropuertos. es que es algo alarmante, porque quizás yo como abogado de inmigración no puedo dar una opinión de qué debe de hacer, pero también puedo entender la desesperación de las personas de una represión política, de no tener agua, de no tener electricidad, de tener que vivir. Y esa desesperación hace que las personas salgan de Venezuela masivamente. Y es lo que estamos viendo en este momento. Claro, y con los venezolanos es una fórmula un poco distinta que otros países, porque Cuba tiene el Cuban Adjustment Act y hay ciertos protocolos para las personas cubanas. Y los venezolanos quizás no tienen una ley aquí en Estados Unidos que los protejan, pero ha habido cambios como empezaron a otorgar el TPS y otro tipo de soluciones. Claro, que le Y hemos hablado. algunos sí pueden presentar unos asilos con Bueno, la asilos recomendación que políticos. podemos dar es encomendarse a Dios o a quien la persona crea, tener paciencia y sobre todo ir con firmeza y con la seriedad para evitar, digamos, algún tipo de complicación migratoria, ¿no? En uno de estos aeropuertos. Claro, No sé si pero coincides conmigo. básicamente yo no puedo decirle a las personas cómo hacer una vuelta o una cosa para ver. No, eso Estamos hablando evidentemente de los que no. son turistas y No, que no, quieren pero viajar a fíjate, través del fíjate mundo. algo, Antonio, lo que sí es cierto es que si una persona va a viajar, no está cometiendo ningún tipo de ilegalidad. Para Yo puedo nada, viajar, para nada, yo puedo para nada. montarme en un avión, si yo pagué mi boleto, yo puedo montarme en un avión cumpliendo con mis regulaciones, por supuesto, establecidas, yo puedo montarme legalmente desde Colombia a México. Claro, por supuesto, por Uh supuesto. -huh. Ahora, Bueno, nosotros hoy no tenemos claro qué pasó en el avión, porque hoy también, inclusive acá en los Estados Unidos, por un mínimo mal comportamiento, bajan a todo el mundo del avión. Es algo que está pasando mucho, como dicen con las es verdad, Karen. ¿Ok? es verdad. Nosotros no Bueno, sabemos si puede haber sido una especie de Karen en Colombia que hizo algo en el avión también. vamos a Nunca estar podemos tampoco. pendientes, vamos a estar pendientes a ver si es una situación muy puntual que se ha presentado o que se sigue generalizando en los próximos días para ver cómo evalúa, porque Claro, son pero hechos más que tienen. importante sería que ahorita que tú te refieres a eso, hay una parte de turista, pero deberíamos también, como está la noticia millón, pasado mañana, 21 de enero del 2022, empiezan las visas en México. Las personas deben de tener una visa si no tienen, o si, normalmente si tienen visas de otros países, alguna vez hay excepciones, pero las personas tienen que tener una visa de México para viajar a México ahora de Venezuela. Es algo nuevo que va a pasar desde pasado mañana. Antonio, vamos ahora al punto que evidentemente nos une en esta edición. Sigue el éxodo de los venezolanos por la frontera, ya lo dijimos al comienzo de esta conversación. Y yo me hago una pregunta, ¿qué situación tiene el venezolano actualmente? ¿Qué es para él y su situación aquí en Estados Unidos lo mejor? ¿Entregarse en un puesto fronterizo, que es lo que muchos han hecho entregándose, esperan su entrevista de miedo creíble, o cruzar por estas rutas ilegales? Evidentemente ninguno recomendamos, y hay que decirlo aquí, porque a través de este espacio no se fomenta, ni se promueve, ni se apoya que la gente haga este tipo de rutas tan peligrosas, pero lo están haciendo, eso no lo podemos negar, lo hemos visto, videos van, videos vienen. ¿Qué tiene que hacer un venezolano una vez que llega a esa frontera? Ok, yo puedo hablar como vamos a explicarlo
el título. Entré por frontera, ¿y ahora qué? Y cuando hablamos entré por frontera, ¿y ahora qué? En el caso específicamente de venezolano hoy. Correcto. ¿Okay? Entonces, nuestro primer consejo, aquí como su abogado en línea, Antonio Ram, número 1. Yo La voy a tomar persona que entró por frontera nota. tiene la responsabilidad de tener la dirección registrada en la corte y con el oficial. Para mí, La hay muchas dirección, cosas. ¿esta dirección qué es? La dirección donde yo me voy a establecer en Estados Unidos. En los Estados Unidos, muchas personas pasan por frontera y ahorita se puede decir que están dando muchas libertades bajo palabra. Esta libertad bajo palabra es con la condición de que la persona se va a presentar después, tenga o no tenga un grillete. Esta libertad bajo palabra, la persona le están dejando el beneficio de parol o bond o fianza con la obligación de registrar dónde viven. Y si las personas no registran dónde viven, eso se puede tomar como una falta. Como una falsa. ¿Qué pasa a la persona que no registra su dirección? Claro, pero te verdadera? explico por qué, Orián, porque esto es muy importante. La gente no entiende algo. El oficial de inmigración, por eso vamos a hablar de las personas de frontera, ¿ok? Sí, claro. Específico. No todos los casos de asilo, estos son los asilos por frontera. Cuando la persona entra por frontera, puede pasar que le hacen hacer el caso de asilo MPP en la corte, puede pasar que le hacen hacer el caso de asilo detenido, o como está pasando generalmente, a la persona le dieron un beneficio bajo palabra, van a recibirla en una casa donde dieron una dirección y posteriormente van a tener una corte y presentaciones con un oficial en esa zona donde viven. ¿Qué pasa? Cambiar la dirección se llama una planilla AR11 y esa persona envía esa dirección al Departamento de Inmigración y cambió la dirección con el oficial del ICE. Eso es el Departamento de Seguridad Nacional llamado el DHS. Pero cuando la persona pasó por la frontera, si le dieron o no un papel, y vamos a explicar cuándo le dieron el papel y cuándo no. Cuando le dieron un papel le pusieron una fecha de corte y cuando le dieron un papel no sabe si tiene corte, pero va a tener corte indistintamente le dieron el papel o no, y la corte tiene otra planilla diferente que se llama EOIR33 que también hay que registrar. Entonces, la persona que pasa por frontera tiene que ¿Qué registrar la planilla? Ya me dirección está con el hablando de la ICE planilla. y con la corte. Con el DHS y con el Departamento de Justicia. El ICE Son dos es el planillas. deportador y la fiscalía, y el Departamento de Justicia es el juez. Hay que hacer 2 planillas de cambio de direcciones para las personas de la frontera. Y nosotros, en cortesía de los venezolanos y el apoyo, vamos a poner las instrucciones de cómo hacerlo la persona sola. Si la persona quiere una asistencia, le podemos ayudar acá y que haga su consulta gratuita. ¿Porque te pueden contactar a través de qué página? Para aprovechar de no decirlo. De suabogadoenlinea.com. Perfecto, lo vamos a colocar en el banner. Fíjate. Claro, pero yo quiero poner acá abajo, ustedes van a ver aquí que Orián va a poner un PDF de cómo hacerlo ustedes mismos en ayuda. Ok, igual voy a poner un link, no sé si en tu abogado en línea la podemos registrar. Claro, porque si la persona lo lee y se le hace complicado, que nos llame, que aquí somos solidarios. Perfecto, fíjate, ¿qué pasa? Te repito la pregunta, si yo no pongo esa dirección, si yo digo, es que yo me vine a lo loco y yo prefiero no poner dirección. ¿Qué me puede pasar? ¿Qué pasa? Hoy es una ruleta rusa, Orián. Hay muchas personas que la sueltan muy rápido, hay personas que no la sueltan tan rápido y hay personas que las están dejando muchos meses detenidas. Generalmente es mejor tener un abogado, porque después que el caso se trancó, se trancó. Entonces, yo no le puedo decir a todo el mundo que no busque un abogado, pero es muy aconsejable consultar con algún abogado. Si se va a hacer el caso de MPP, el abogado lo puede representar a través de video en la corte. Pero si estamos hablando del cambio de dirección, es mejor hacerlo con un abogado, aunque les estamos poniendo ahí. Pero ¿por qué es tan importante tu pregunta? Porque no sabemos cuándo va a ser la corte, si rápido o lejos. Pero si la corte tarda y la dirección no existe, la corte va a enviarlo a la dirección que estaba registrada. Y si la persona no lo recibe, cuando venga a la corte no va, la van a deportar por no asistir a la corte. Entonces, mi opinión legal es mejor registrar la dirección 2 veces donde usted está con la corte y 2 veces con el ICE
por si acaso, para que siempre le lleguen las notificaciones. Okay. Y normalmente Es mejor decir la verdad, ser honesto y dar la información correcta para evitar que eso vaya en contra de su caso en un futuro. Claro, porque la persona no la están buscando para detenerla, lo que quieren es saber dónde mandarle los papeles. Ya la dejaron salir. Claro. Perfecto, importante. Entonces, este claro, punto. Aclarar que si la persona tiene abogado, el oficial del ICE o el juez tiene la obligación de enviarle las copias a la persona y al abogado registrado. Ok, perfecto, para que los tres tengan, para que todos tengan la información, ¿no? Claro, pero nuestro consejo la otra vez para los venezolanos que puedan aplicar TPS, nuestro consejo para todos los venezolanos que pasaron por la frontera, sin excepción, es mejor registrar la corte 2 veces la dirección donde están viviendo, para que sin duda alguna el correo llegue a su casa y no pierda la audiencia de corte en su fecha. Una pregunta que quería hacerte que no te he hecho las veces que hemos conversado es, una persona que llega a Estados Unidos y solicita asilo en la frontera, ¿debe justificar por qué no lo hizo en otros países? Muchas veces que hemos cruzó tenido por casos México, de venezolanos que por vienen de Chile, Argentina, Perú, y hemos notado que si algunos salen sin entrevista medio creíble, pero si les hacen la entrevista, les van a preguntar por qué no pidieron por qué no pidieron asilo en el país donde vienen. He escuchado que algunas veces alegan que no quisieron pedir asilo por causas políticas referente a Venezuela con cambios que han habido, por xenofobia, por ese tipo de cosas, pero sí es posible que le pregunten. Y he visto entrevistas de miedo creíble que los oficiales le preguntan a los venezolanos por qué no hicieron la cola para el MPP y se pasaron. Esa es una técnica nueva que están usando. Mucha gente de verdad que está cruzando, yo pienso que ni siquiera saben del protocolo del MPP. Ahora, una pregunta que mucha gente se hace es, yo cruzo por la frontera, ¿automáticamente yo voy a ir a México o es una ruleta rusa o una ruleta de la suerte en todo caso, donde puede ser que yo vaya a México, pero también puede ser que me dejen salir? ¿Hay esas dos posibilidades actualmente? Bien. Si tenemos que hacer una opinión técnica, en teoría debe estar a full fuerza el MPP, pero quizás en práctica es tan reciente que no se ha establecido, podría decir una persona. Ahora, ¿qué pasa? Muchos venezolanos ya entraron y otros no, esperan en su turno. ¿Cuál es la diferencia de los que entraron o no? Por favor. Depende de un documento que se llama la NTA, que es el Notice to Appear. Esa NTA es la acusación civil de inmigración para ir a corte. Normalmente ¿quién te da ese documento, ese NTA? Ese documento se los da el ICE cuando les da la libertad bajo palabra. Y se quedan en Estados Unidos. Ese no se lo dan a quien se quedó en México. El ICE. Eso es lo que quise decir. Pero te repito, Antonio, ese documento me lo dan a mí cuando ya yo estoy en libertad en Estados Unidos, no cuando espero en México. Dependiendo, porque cuando la persona está esperando en México le dan el documento para iniciar la corte, porque el documento es con lo que la corte es iniciada por la fiscalía. Es como la acusación, se podría decir, que no tiene documentos y tiene que ver si va a ser la defensa, que sería el asilo. Entonces, vamos a hacer como las cosas que vamos a repetir varias veces. Número 1, los venezolanos que entraron por la frontera, registrar la dirección. La dirección correcta, perfecto. Número 2, la NTA, podríamos decir que es el equivalente a un recibo de inmigración. Tú sabes cuando la gente mi recibo de inmigración, la antorcha, ese tipo de nombres que le dan. El NTA es el recibo de inmigración de la corte. Quiere decir que va a tener corte. Y si tomó el recibo en su mano, no. La persona que entró por la frontera va a ir a la corte y va a tener la oportunidad de defender con un asilo. Entonces, el NTA o la NTA, si las personas necesitan que se las revisemos, con gusto podemos hacer la consulta gratuita porque hay 2 tipos de NTA. Hay un NTA que es la I-862 y la I-862 es un procedimiento regular. ¿Qué significa eso? Que es un procedimiento como las personas que están aquí, indistintamente si entraron por la frontera o no, y van a un procedimiento normal en la corte. Hay otro procedimiento
que es la I-860, que es Expedite Removal. Es un procedimiento de expedición de la remoción y son mucho más apresurados. Ese procedimiento es para las personas que agarraron entrando en menos de 100 millas de la frontera y con menos de 14 días. Pero eso no se cumple tanto porque depende de cómo el oficial lo puso en el NTA, de qué tipo de libertad le dio el oficial o parol. Si las personas quieren que revisemos el NTA, nosotros podemos hacerlo, pero si usted recibió o no el NTA, vaya y registre la dirección en la corte. Y si tenemos que hablar de la dirección en la corte, es muy importante aclarar esto, Orián. Nosotros vamos a poner un documento general para que las personas sepan cómo cambiar la dirección en la corte. Pero lo recomendable es que la planilla EOIR 33, que es del Departamento de Justicia para cambiar la corte, es específica por cada ciudad. Una para Miami, una para Orlando, una para Houston. Este documento, porque ya hemos hablado de tres, este es el cuarto, este EOI 33. Quiere decir que si yo estaba en Texas y me vine a Miami, cambiar la corte. Cambiarla, porque el documento que vamos a poner aquí abajito es con la moción para cambiar la corte y el cambio de dirección, todo incluido. Porque para el cambio de dirección en inmigración se envía solo la planilla. Para el cambio de dirección en corte, lo mínimo la planilla, pero normalmente cuando es la corte hay que poner una plegaria al juez diciendo, por favor, cambie la dirección. Se llama una moción de cambiar la dirección, motion to change venue. Y eso sería lo que hay que hacer. Poner un motion to change venue con la planilla EOIR 33 de la corte donde está el juez recibiéndola. Ok, estamos hablando de varios documentos. El AR11 para registrar mi dirección. Y que lo vamos a hacer aquí explicado con las... Pero para recapitular la conversación. Claro, pero que las tablas lo van a ir explicando. Claro, está el MTA, que es el MTA, que es el recibo que me va a dar inmigración, que ya significa es la noticia de aparecer en la corte. De aparecer en la corte, exactamente. Sí, NTA. Y eso que deriva en dos documentos, que es la I-862, que es un procedimiento regular como lo hace cualquier persona que solicita un asilo, ¿correcto? Que son la mayoría que estamos viendo ahorita. Exactamente. Y la I-860 estamos viendo que le dan expedite removal. Claro, que es el I-860, que es un procedimiento mucho más rápido, ¿no? Ya es cuando yo creo que la gente, por ejemplo. Ese es el MPP. Sí, el NTA del MPP estoy muy casi seguro que son casi todos expedite removals. Ok, ahora una pregunta que yo te hago. Una persona que llegue a Estados Unidos cruzando fronteras, que pudo solicitar asilo en otros países, que llega aquí, ¿tiene posibilidades de lograr un caso de asilo llegando prácticamente sin nada? Mira, la jurisprudencia dice, como hemos explicado algunas veces, pero vale la pena repetir, que si a discreción del oficial o el juez, la persona le va a pasar algo grave en su país por alguno de los 5 nexos del asilo, hablemos de política, esa persona al 11% de su discreción piensa que le va a pasar algo y le da el asilo. 11%. Cuando las personas entran por la frontera, les están dejando salir bajo palabra para poner el asilo. Cuando las personas han hecho proselitismo político y ayuda de un abogado o lo que sea, el caso de asilo tiene más chance. Porque nosotros somos los últimos que estamos para juzgar, nosotros somos abogados, pero no podemos decir que todos los venezolanos que vienen por la frontera han hecho un proselitismo político, quizás la mayoría. No, eso es una realidad, no todo el mundo lo ha hecho. Claro. Hay gente que viene buscando una mejor calidad de vida y no tiene nada que ver por razón, porque haya tenido una actuación política como tal. Y algunos ganarán el caso y algunos los perderán, porque hay que decirlo. Yo puedo llegar a Estados Unidos y pasé mi entrevista de medio creíble y después no presentar asilo. No, es que eso es una confusión. Mucha gente, cuando pasa la entrevista de miedo creíble, pensó que era el asilo. Y ya lo baraja. La entrevista de miedo creíble fue un oficial, escuchó el cuento y dijo, esta persona está diciendo la verdad aparentemente y le voy a dar la oportunidad que salga a pedir el asilo. Pero la persona tiene la obligación de meter la planilla de asilo, que es la I-589. Mucha gente asume que ya eso está hecho porque dio la declaración. No. ¿En cuánto tiempo? Tiene que volver a hacer la planilla de asilo. La persona tiene la obligación de registrar su dirección y de meter su asilo antes de 1 año de haber llegado, por lo general. La mayoría de las personas
porque después de un año no se llama asilo, se llama withholding y tiene que demostrar 51%. Wow. Que es Y mucho no más vacaciones, difícil, ¿no? mucho más difícil, 5 veces más difícil. La persona sale deportada y después que sale deportada hacen otra orden que no lo lleven a su país por cosas políticas. Y no tiene la residencia, solo el permiso de trabajo. Por eso en recomendación, mejor antes del año. Y recordarse, si la persona le dieron el NTA o no, a muchas personas están devolviendo el pasaporte, hay problemas que han habido en la frontera. Si le dieron el NTA o no, mi recomendación, registre la dirección bien y preparado porque tarde o temprano va a venir la audiencia de corte, hay que defenderse. Ok, Por lo general, fíjate, me decías hace hay, rato, Antonio, que hay una realidad, que hay gente que ha cruzado y que se queda, y hay gente que debe esperar en México, ¿cierto? Sigue ocurriendo exacto. esas dos Eso, realidades. y nosotros, cada quien es su propia persona, porque esperando en México hubiera sido un poco más salvo que lo que pasó con la niña, pero nosotros no podemos juzgar eso, o sea, eso es algo Claro, que ok. nosotros Ahora te ayudamos si pregunto, llega a ¿cómo es el nosotros. procedimiento para quien espera en México defender un caso de asilo? Porque tú me Ok, dices que ahora con esta implementación del Quédate en México, estaba revisando entre los cambios que se han hecho, es que bueno, se le está pidiendo también que la persona que esté en México pueda tener contacto con un abogado aquí en Estados Unidos, que es importante tener la protección de un abogado. claro, aquí ¿Cómo se sería así, defiende? cuando las personas te pregunten, ¿qué es lo que tengo que decir cuando voy a hacer el MPP? Mi consejo, y de verdad, como dicen las casas fortuna, la modestia aparte, por favor, puedo contactar un abogado. ¿Por qué? Porque no hay derecho de abogado público de inmigración. Los abogados de inmigración todos son privados, Son pero privados. existen listados que les van a entregar de abogados de calidades católicas y cosas de calidades católicas y otros tipos de abogados que quizás le podrían ayudar a las personas de gratis. Pero mi consejo, si puede buscar un abogado de los gratis y esperar o contratar un abogado, tiene mucho más chance teniendo un abogado. Claro, porque además muchas veces esas organizaciones funcionan con paralegales que no pueden defenderte, por ejemplo, en un caso de corte. O porque no dan más, ya los abogados están full, como la oficina de inmigración. Es mejor Okay. tener un abogado privado de mi forma de ver porque es un abogado que está dedicado a su caso, no tanta gente. Ahora, Antonio, ¿cómo es el proceso para yo defender un asilo desde la ok, frontera? normalmente va a haber una corte general y una corte individual. Indistintamente que va a ser en el borde, hemos visto que muchas veces el juez va a estar en un sitio, el fiscal va a estar en otro sitio, el detenido va a estar en el centro de detención y el abogado va a estar en otro sitio y el traductor en otro sitio. Y todo se hace por un sistema que se llama Webex, del sistema de justicia. Y a través del sistema Webex, cada juez tiene su dirección y su corte como si fuera una dirección de internet, Es como donde un Zoom, los como un Zoom. abogados se registran para hacer las cortes de los detenidos. Ok, como un Zoom. Como una especie de Zoom, pero un formato de la corte con seguridad. Perfecto. Se llama ¿Cuánto Webex. tiempo se puede tardar esa espera en México? Wow. Eso es lo que nadie sabe ahorita, porque Orián, estamos a 12 días, 13 días de que empezó el programa de MPP. No hay tanta información ni tanta cosa, no sabemos cómo va a venir después, estamos viendo muchos cambios, estamos viendo qué podría pasar ahora que los venezolanos van a necesitar visa para venir a México, porque uno puede pensar que algunos van a tratar de cruzar desde Nicaragua caminando. Que puede ser una opción, tomando en cuenta la situación de México, ¿no? Claro, pero bueno, todas esas opciones yo lo tengo que recordar, unas son más peligrosas que la otra y la vida es una Claro que sola. la gente no debería tomar esos riesgos Y más vale seguro que confiado. claro, claro, claro. Este proceso en una pantalla con un fiscal, con una opción, ¿qué porcentaje tiene una persona que esté en México con un fiscal en Filadelfia, con un juez en Colorado, con un traductor en Miami, ganaron así? Lo que hemos dicho siempre, en línea. No sabemos si la persona lo va a tener o no, pero la persona tiene que usar todas las mejores herramientas para tratar de hacer la mejor defensa. Entonces, cuando lo decimos así, depende del tipo de persona, pero hay que recordar, los asilos de las personas detenidas
normalmente no son unos juicios de muchos días. A veces puede ser de 1 a 4 horas, 5 horas máximo y se va a saber. Es muy importante que la gente diga la verdad y normalmente, en mi opinión personal, no tanto los fiscales, pero los jueces por seguro, si la persona tiene el asilo, los jueces se lo quieren dar porque ellos están para hacer justicia, no para castigar. ¿Ok? Entonces, cuando las personas han tenido su cuestión política y saben hacer su caso, mi recomendación sería hable de lo esencial, preparado para las respuestas directas y cortas de las preguntas que se van a hacer en la examinación cruzada. ¿Por qué? Porque los requisitos para el asilo es credibilidad en el testimonio. Y mientras Claro. menos credibilidad en el testimonio, se Peor. apoya con evidencia física. Claro. Pero es muy difícil salir escapándose de su país para tomarse una foto cuando lo están intentando matar. Claro, eso lo Más habíamos importante es el conversado. testimonio que la evidencia física, pero el testimonio va a tener examinación cruzada donde tienen preguntas relevantes e irrelevantes y algunas veces buscan que la persona mienta en una pregunta irrelevante para el asilo y se cae todo el asilo. Claro. Entonces, Sí, mi señor. consejo es, si el caso va a ser en 1 hora, tratar de no hablar tanto del drama de lo que ya se salvó y saber explicar el miedo a volver y por qué ese miedo es político. Ok, ahora fíjate, muchos venezolanos están acá, ahora a través o tras cruzar la frontera y deben ahora ir a un proceso de asilo, defender su asilo, en el momento que los llame la corte. ¿Qué pasa si yo voy a esa defensa de asilo y lo pierdo? Hay una, bueno, dependiendo, porque si la persona está en México, se queda en México. Claro, pero Si ya la estoy aquí persona está en adentro. Estados Unidos, tiene oportunidad de apelar y ya está aquí. Y en el caso de los venezolanos, hemos visto que está muy difícil que los monten en un avión y los lleguen a Venezuela por el conflicto político de que el dictador Maduro quiere pelear ¿Y cómo se queda entonces esa con los Estados gente Unidos. cuando tiene un asilo denegado y no me van a deportar? Entonces, me dices tú. Sí. Y Orián, perdóname que haga un break, que tú no me has preguntado la noticia, pero yo pienso que Pero la situación con Venezuela va a ponerse un poco más delicada porque hay muchas indicaciones de que Rusia está mandando agentes a Venezuela y a sí, Cuba. sí, sí. Yo sé, pero la pregunta que te quiero hacer para la gente que está aquí, sobre todo aquí dentro, si yo voy y me niegan el asilo, tú me dices que puedo apelar, pero ¿cuál es mi estatus? ¿Cómo me quedo yo en este país para poder trabajar y tener todo si me negaron el Okay. asilo? En este caso vamos a hablar de los asilos de frontera o no frontera. Ya aquí se unen todos. La persona fue al asilo. Si pasó en la oficina de asilo y llegó a la corte, fue a la corte. Y la persona llegó al juez y el juez le dice, mire, yo le creo, esta persona está diciendo la verdad, pero no tiene suficiente rango político para yo otorgarle el asilo y dar la decisión de deportación. Pero el juez le va a preguntar, ¿usted está de acuerdo con esta decisión o usted quiere apelar? Y la apelación es con el Board of Immigration Appeals, con con, con la Corte de Inmigración de Apelaciones. Y muchos jueces tienen que hacer su trabajo, aunque ganen o pierdan la apelación, el venezolano yo le recomendaría que apele su caso. ¿Por qué? Porque una segunda revisión, aunque sea 2 veces, le permite que la primera orden del juez no queda firme, porque está pendiente que lo revise un juez de apelación. Y mientras que la decisión del asilo no está firme para deportarlo, sigue teniendo su permiso de trabajo. Ok, ahora pregunto lo siguiente. Perdóname que quería aclarar algo, porque la pregunta yo sé que quizás la predigo. Pasó la apelación y sigue deportado. Ah, En mi consejo para los venezolanos, que mucha gente no lo ha oído y yo sé que a todo el mundo le gusta googlearlo, es la planilla I-246 del ICE. Y se llama un Motion to Stay, se le pagan los aranceles de inmigración y se roba renovando una vez al año para que le den una orden de supervisión y no lo devuelvan a Venezuela. Y Le tienen puedes que poner las trabajar cuestiones de la persona, cartas de recomendación, una serie de cosas, pero eso sería lo mejor. y puedes trabajar. Y puedes trabajar, porque te dan permiso de trabajo si te dan la orden de supervisión. Eso es importante porque mucha gente, Y la orden de siempre, supervisión da un código para el permiso de trabajo.
Claro, es muy importante porque a mucha gente le preocupa esa situación. Mira, yo tuve un cliente que llegó en el 2006 de Venezuela. Él le Ujú, dieron su deportación y él era una persona muy trabajadora, tenía ciertas cosas muy buenas y familiares y desde el 2008 hasta hace poco le estaban renovando su orden de supervisión. ujú. Y cuando te digo hace poco, no es porque él se le acabó la orden de supervisión, sacó su residencia a través de otra cosa que sí. Perfecto. Entonces, Fíjate, yo quiero hacer ahora en esta parte de conversación que nos queda preguntas, porque tengo muchas ujú. que hacen a través de las redes Claro, sociales. y yo diría a Y, la gente que si tienen preguntas, porque a veces nosotros tratamos de predecir las preguntas, escríbanlas, escríbanlas acá, claro, no la escriben aquí porque escríbanlas todavía acá, no, que la Orián semana que viene vamos las a seguir detalla. acá. Fíjate, el primer es un caso muy conocido, es un conocido, por cierto, que vivía en Chile. Ujú. Cruzó hacia México y luego cruzó la frontera hacia Estados Unidos. Lleva aproximadamente 4 a 5 meses preso. ¿Qué posibilidad tiene esa persona de lograr esa entrevista creíble y poder salir con los 4 meses que ya lleva detenido? Mira, si no le han hecho la entrevista, hay que pedirla. Es muy extraño. Y yo diría que esa persona me llamen, que me busquen para tratar de hacer la ayuda posible. Pero si no han hecho la entrevista, es muy extraño. Habría que pedir la entrevista. Me Uh-huh. parece que puede ser que hizo la entrevista y la perdió. Y por eso está ahí. ¿Ok? Y Pero si habría la que perdió, ¿por qué averiguar. mantenerlo preso? Ok, porque están deportados y ha sido una ruleta rusa. ¿Está en Luciana? En Pregunto. Los Ángeles, tengo entendido que está en Los Ángeles. En San Diego, debe ser. Ok, es que San Diego es la puerta Perdón, chiquitica. Ok. perdón, que me confundí. Está en California, específicamente por San Diego. Mm, habría que revisar para ver, porque es una ruleta rusa y la mayoría de la gente la deberían de soltar, pero hay casos que no. Y yo quisiera hacer acotaciones. Muchas veces que hemos visto que se trancó y que la persona está detenida una cantidad de meses y esto es porque la persona ha, con alevosía y predeterminación, tratado de engañar a los oficiales y los agarraron en mentira. Muchas personas no lo Ahora, quieren ok, admitir, pero eso eso lo he puede visto ser que una pasa. alternativa, Antonio, pero entonces, ¿por qué mejor no decir a esta persona no califica fuera de aquí y seguirlo manteniendo preso? Claro, pero por ejemplo hemos visto personas que no son de Venezuela, de Nicaragua, que hay tremenda crisis. Perdieron la creíble. Para Nicaragua sí hay vuelos y los podrían llevar, pero con el COVID no hay saliendo aviones. Entonces la persona está deportada, no la terminan de soltar y no la terminan de llevar. Y hay que meter una moción con una I-246 para que lo suelten o se lo lleven, porque como va a estar una persona sin juicio y detenida sin nada como si fuera un criminal. Y tantos meses. Por eso, por Sí. eso. Y con Otra los pregunta que, venezolanos la mayoría lo sueltan rápido, ni siquiera sin abogado. Pero hemos pero, visto que después que se trancan, pero sus no tres todo el meses mundo, los pasan castigados. este es un caso distinto. Claro, yo he visto personas con detenciones largas y pasa, sí pasa, con Claro. venezolanos a veces, pues no sabemos, Ok. pero algún pasó que les dejaron una detención larga. Claro, otra pregunta que me hace otra de las personas que ha podido observar nuestras conversaciones es que esta persona llegó junto a es una pareja de extranjeros venezolanos y la otra persona con pasaporte europeo. Mm, Llegaron a Estados Unidos, dieron a luz a un bebé que, bueno, al nacer aquí, por supuesto, es ciudadano americano. El bebé nació con una complicación, tuvieron unos días en terapia intensiva, la factura del bebé fueron $95,000. Los padres, por supuesto, no tenían los recursos para pagar eso. Solicitaron el Medicaid exclusivamente para los gastos de este bebé. Y ellos preguntan que si ellos pueden tener algún problema con el visado o con el ingreso a Estados Unidos en el futuro por haber solicitado ese Medicaid para ese bebé. ok, la visa de turista no garantiza entrada a los Estados Unidos. La visa de turista, paroles de viajeros y residentes, cuando viajan y regresan a los Estados Unidos, los van a revisar como si fuera la primera vez que están viniendo. ¿Ok? Eso es Okay. en general para todo. Ahora, bajo ese concepto, en el caso particular de esta familia, desde mi punto de vista hay que aclarar
quien tiene la deuda con el gobierno de los Estados Unidos es un bebé que es ciudadano de los Estados Unidos, no los padres. Pero hemos sabido de casos de hace muchos años y ahora que cuando las personas tenían un bebé aquí, les han puesto problemas para renovar la visa, les hacen preguntas o cosas. Técnicamente, ellos no han hecho nada para perder la visa. Ok. Entonces, en ese caso, ¿qué tendrían ellos? ¿Que volver a regresar y ver qué ocurre? Exactamente, y es muy posible que vuelvan a entrar. Ok, bueno, mucha suerte para ellos. Bueno, yo creo que hemos cubierto en Si mi esta apuesta, vuelven a conversación. entrar. Ok, perfecto. Yo creo que hemos cubierto en esta conversación los puntos muy importantes en el caso de los venezolanos que cruzan la frontera y que siguen llegando a Estados Unidos. Los datos importantes al momento de estar en el territorio estadounidense, como lo es registrar su información, su dirección correcta, tener este documento, es el MTA, que les permite esta factura para iniciar este proceso en corte, que es como una especie de factura que deriva además, corrígeme si estoy cometiendo error porque estoy No, estás recapitulando hablando la muy bien, yo información te que voy hemos dejando tenido. porque estás en línea. Ok, hay dos planillas, va a tener la I-862, que es un procedimiento regular para que la persona ya presente su asilo, y el otro es el I-860, que son un procedimiento mucho más expedito, que pocas veces, según lo que me comenta Antonio, se da. Es importante que si la persona llegó por Texas y tiene corte en Texas y quiere cambiarlo a Miami, porque aquí vive con el tío, con la mamá o vive aquí, solicite la planilla EOIR33, que es la planilla para que usted pida ese cambio de corte y le establezcan su fecha de corte en la ciudad en la que usted vive. ¿Estoy en lo correcto? Sí, bueno, yo voy a decirlo una vez más. Adelante. Entré por la frontera. ¿Ahora qué? Primer paso, volver a registrar la dirección con el oficial, con la AR11 y con la corte, con la IOR33. Si quieren, nosotros estamos poniendo aquí una ayuda y si no lo entienden, llaman, piden su cita Claro. conmigo, tengan paciencia y yo les voy a ayudar de cortesía a que registren su dirección. Luego, si recibieron o no recibieron NTA, va a haber corte. Eso hay que tenerlo claro. Claro. Y tercer consejo, consulte con un abogado. Claro, muy importante. Por eso es Mucha gente importante. hemos escuchado que se lo hizo un abogado en Venezuela, que los amigos le dijeron, No. consulte con un abogado, que algunos lo hacemos gratuitamente la consulta si la persona tiene paciencia, otros le cobran algo accesible, pero consulte su caso con un abogado. Claro. Y es la forma de tener siempre la seguridad y la confianza. tener registrada la dirección, porque si el oficial no la registró por algún motivo y se equivocó y la persona no la registró, es obligación del inmigrante registrar la dirección. Y hay dos maneras de registrar la dirección simultáneas para los que entraron en frontera, oficial y corte. Perfecto. Por cierto que usted puede contactar a Antonio a través de su abogadoenlinea.com, es la página que usted puede tener contacto directo, pero si usted está aquí en Estados Unidos y desea llamarle, hay un número telefónico que me voy a atrever a dar, es el 954-607-8859. Es el número que usted tiene para que usted llame, solicite una cita y se ponga en buenas manos, porque de la confianza que usted tenga en su abogado y de la comunicación sincera que usted tenga con él, de allí depende para mí una clave exitosa para lograr regularizarse aquí en Estados Unidos. Y yo quería decirle algo a las personas que nos están viendo. Adelante. Muchas gracias por su tiempo y de aquí en adelante defender el caso. Nosotros estamos disponibles, si quieren, a través, como les dijo Orián, de su abogado en línea. Sí, abogadoenlinea.com. Y el teléfono que ya lo dijimos, lo voy a repetir una vez más antes de concluir para que lo puedan anotar, es el 954-607-8859. Lo bueno de YouTube es que si usted no lo vio ahorita, usted le echa hacia atrás, lo puede ver el teléfono, igual va a aparecer en la línea. Y si usted tiene algún familiar, alguna persona que de esta información tan valiosa le pueda servir, compártelo, difúndalo, suscríbase, porque además la semana que viene vamos a volver a estar con Antonio para tocar otro tema importante que le permita a usted tener la herramienta informativa necesaria y estar tranquilo acá, que es muy importante. Aquí quería hacer algo, Orián, para anunciarlo aquí en tu programa hoy.
Nosotros ahora vamos a tener una escuela de inmigración acá, virtual, para que las personas nos escuchen. ¡Ay, qué bien! ¿Y cómo va a funcionar esto? Hashtag escuela de inmigración. Ya hicimos un hashtag, escuela de inmigración. Bueno, de eso me vas a hablar la próxima semana, cómo va a funcionar. Hacer los consejos, cómo construir las defensas. Bueno, construir la defensa. Perfecto, eso lo vamos a hablar la semana que viene. Así que muchas gracias, Antonio.